Muchas gracias a todos los que han estado conectados y esperamos de verdad con todo nuestro corazón que esta cumbre esté siendo de bendición, de edificación y que ustedes estén recibiendo herramientas y respuesta de parte de Dios para ir y hacer esas obras de justicia para las cuales el Señor nos hizo nacer de nuevo. Hoy estoy feliz de poder estar en excelente compañía de hermanos en Cristo que están regados por toda Latinoamérica, desde el norte hasta el sur, de verdad, literalmente, porque tenemos a Toño de Monterrey, a Claudio Moya de Chile y a nuestro hermano Damián de Argentina. Y quiero que por favor los recibamos con toda nuestra atención y le voy a pedir a cada uno que se vaya presentando para que los podamos conocer y qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas y por qué es que estamos involucrados en la causa del huérfano. Bienvenidos. Quizás podemos empezar con el norte, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad. Comienzo diciendo que estoy trabajando en un área de mí que es enfocar más en lo que soy y no en lo que hago. Entonces, para presentarme quiero decir un poquito más lo que soy. Además de hijo de Dios, soy esposo de Priscila, padre de 3 niñas biológicamente y papá de corazón de otras 3 mujeres ya ahorita adultas jóvenes y una de ellas ya con un pequeñín, entonces abuelo de corazón también. Es el tema que nos une este día y pues además de eso pues soy miembro de un equipo bastante interesante aquí en México que nos dedicamos a hacer la voz por los que no tienen voz. Muchas gracias por tu trabajo, Antonio. De verdad, admiramos muchísimo el Ministerio de Back to Back. Tiene una trayectoria sólida y recursos excelentes que nos han bendecido a nosotros en ACH. Mucho de lo que ustedes quizás han escuchado en Religión Pura proviene de entrenamientos que a través de Back to Back hemos recibido. Entonces, se los recomendamos ampliamente. Y gracias, Tono, por darte cita con nosotros en esta tarde. Y ahora pues nos vamos al sur un poquito más y platicamos con Damián. Bienvenido. Muchas gracias por este privilegio de poder estar entre ustedes y conociendo también a Antonio y a Claudio, y bueno, a ella ya tenía el placer de conocerla. Muy feliz de poder disfrutar de esta cumbre. Y bueno, entonces mi nombre es Damián Miliani, de Buenos Aires, Argentina. Pertenezco al Ministerio Juntos por los Huérfanos. Allí trabajo junto a mi esposa y a los hermanos de la iglesia IBG Ituzaingó y servimos a la niñez vulnerable. Nuestro objetivo principal es justamente dar a conocer todo lo relacionado a la niñez vulnerable aquí en Argentina y en el resto del mundo, pero siempre llevando el Evangelio de Cristo, un ministerio centrado en las Escrituras y dar a conocer, ¿no?, el Evangelio de esta manera, hacer discípulos de Cristo de esta manera, pero bendiciendo también a los niños que más lo necesitan y bueno, fomentar la adopción, el acogimiento temporal, la mentoría, y todo lo relacionado a los niños. Así que es un placer poder estar entre ustedes. Gracias, Damián, de verdad, por estar acá. Y ya pronto vamos a saber un poquito de la trayectoria, en qué punto el ministerio va cada quien y cómo nos estamos animando unos a otros para que conozcan un poquito más y que ustedes se identifiquen. Y ahora pues vamos más al sur con nuestro querido, fíjense que es pastor, Claudio. Y bueno, ya nos va a contar él un poquito más, pero lo agradezco mucho, Claudio, tu corazón, porque es una oración contestada que más pastores tengan esto no solo como un ministerio extra, sino como el ADN de lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito más. Sí, bueno, soy Claudio de Valparaíso, una ciudad cercana a Santiago, casado hace 8 años, padre de 3 hijos pequeños, pasaron 2 mujercitas de acogida por mi hogar, pastor de la iglesia anglicana Pablo Apóstol en Valparaíso. En la iglesia, en Pablo Apóstol, hemos formado un programa de mentores que pudimos conocer de allá de la cumbre del año pasado y que nos ha modelado un poquito lo que hemos estado haciendo y estamos trabajando en esa área. Quizás después vamos a entrar un poquito más de detalle, pero estamos en eso. Y también hace el 2017
con otros 2 matrimonios fundamos MOVAC, Movimiento Acogida, que es un programa, un ministerio que promueve la difusión de familias de acogida y el reclutamiento de familias. Y que las iglesias también sean iglesias de acogida, porque soñamos con una cultura de acogida. Exactamente. Y entonces la iglesia local está en el corazón de lo que hacemos. Para el rescate de estos niños que están pasando vulneración. Amén. O sea, solo escuchar el inicio de esta conversación a mí me emociona. Y quizás muchos de ustedes están escuchando a estos 3 varones diciendo, wow, o sea, qué increíble y qué emocionante lo que están haciendo. Pero realmente todo el mundo que está haciendo algo en la misión del Señor vino detrás de una trayectoria y de una cadena de eventos que lo llevaron hasta acá. Y sabemos que hay mucha fuerza en los testimonios. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, en el orden que quiera contestar, ¿cómo fue que llegaron a trabajar en esto? Porque no es de la noche a la mañana. Sí. Un gusto compartir y gracias por darme lugar. Pues yo le llamo conexiones divinas de largo plazo. Uso la palabra divino, pero no quiero sobre espiritualizarlo. Sin embargo, Dios está presente en todas las historias. Y la mía ha sido una historia de muchos años. Comenzó otra vez cuando tenía 17 y que cada ciertos años hubo una Y en la vida, una bifurcación donde una cosa me llevó a una siguiente que en su momento no tenía nada que ver ni con lo que yo quería hacer en el momento ni con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, también yo les llamo crisis con propósito. Ahora que hay muchas cosas con propósito, también suena muy bonito, pero la verdad es que las crisis, si uno abre los ojos, pueden tener mucho propósito. Y en mi caso, después de una serie de situaciones difíciles, yo soy de la parte central del país, México es muy largo en extensión, entonces soy de la parte central. Me vine a vivir por necesidad aquí al norte y Dios me hizo conocer a unas personas con quien ahora soy parte del equipo y tengo el gusto de compartir el ministerio. Y me llevó a una crisis específicamente existencial y financiera. Estaba quebrado, sin nada, había perdido muchas cosas. Yo estudié ingeniería industrial. Mi sueño era convertirme en alguien que dirigiera una planta industrial de transformación. En el norte, aquí en México, la industria de la transformación es muy fuerte, es lo que ha levantado a esta ciudad y esta ciudad empuja mucho al resto del país. Y esa era mi idea, me apasiona la transformación, pero yo la veía de la forma, de la vía de la ingeniería. Después me lleva a la crisis financiera a tener que trabajar en la construcción y estando en la construcción tuve una racha buena, como un amigo y yo, como creadores de una mini empresa de construcción, aprendiendo, yo lo sabía muy poco. Y pues tuvimos que atravesar esa etapa, pero dentro de esa sección de mi vida también hubo otra crisis que nos llevó a ser literalmente los que hacían el trabajo y de ser el que soñaba con ser el ingeniero que dirigía cosas, ahora no solo era alguien de la construcción, que es un oficio muy respetable y que me sigue encantando, sino además era el ayudante del que trabajaba, sabía que era mi amigo, yo era el ayudante. Y en esa etapa de tener los pelos duros del polvo y de estar poniendo pisos en mis rodillas, hubo un quebrantamiento muy especial, porque realmente Dios estaba quitando toda esa paja que se había acumulado en el camino y que me estorbaba y me estorbaría para lo que Él tenía para un futuro, que es ahora y probablemente más adelante. Y sin ese proceso no hubiera sido posible que yo abriera mis ojos a otras posibilidades. La tercera cosa que me gusta mucho es soy apasionado por las personas. Veo cómo todos, incluyéndome a mí, podemos ser otra versión aún mejor de lo que ya somos si pasamos por una etapa de cambios. Entonces, aún en la ingeniería yo veía mucho, mi inclinación era hacia el recurso humano en la empresa, en la industria, en las fábricas. Siempre incluso me hacían burla los maestros por esa orientación como, pues es que no estás enfocado en hacer dinero, algo en ti está enfocado como que si quisieras ver más por las personas que por la empresa. Y yo en ese tiempo no entendía qué eran esas inquietudes, pero esta crisis me llevó a que justo un trabajito, le decimos aquí
dar ahí un jale, una chamba, trabajitos chiquitos, no un proyecto gigante, uno chiquito de construcción. A través de un amigo me trajo aquí a Back to Back, el campus de Monterrey. Este amigo, su nombre es Juan Manuel Porto, colabora en Back to Back, y 8 años antes es con quien había yo conocido a quien es mi esposa, sirviendo de voluntario con él. Y estando aquí en ese trabajito de construcción, esa chamba, ese jale, me conectan y me dicen: oye, te veo que estás haciendo trabajo, pero cada rato libre estás buscando platicar con personas y ver lo que hacemos. ¿Quieres conocer? Me explicaron qué hacían. Trabajaban con niños de casa hogar, niños de instituciones, familias vulnerables, comedores de zonas difíciles. Y me dice el director: oye, pues, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué te gusta esto? Le dije: mira, 3 cosas. Soy ingeniero, no estoy haciendo nada de ingeniería, ingeniero frustrado entonces en ese momento. Estoy haciendo construcción, me encanta, pero no veo para nada cómo se conecta y cómo puedo eso tomarlo para largo plazo. Estoy apasionado con la gente y por la gente y no veo cómo eso puede realmente conectar. Se ríe y me dice: pues justo ahorita en la etapa en la que estamos, en ese tiempo Back to Back solo tenían 10 personas en las 2 oficinas que existían como equipo total, ¿no? Me dice: aquí en Back to Back estamos en una etapa donde necesitamos gente que le guste crear cosas, gente que no le tenga miedo a ensuciarse y a meter las manos, de ahí vengo, aunque le tuviera lo he tenido que hacer. Y gente que quiere trabajar con la gente, que está dispuesto a apostar por otras personas y que no le importa ser imperfecto para lograrlo. Le digo: bueno, pues empezamos por ahí, porque ahorita estoy en una etapa tan quebrada y tan diferente a lo esperado, que lo que sea es ganancia. Y en ese quebrantamiento, en ese valle, Dios me encontró y me puso, tenía yo sueños, ideas, había trabajado con alguien que es mi mejor amigo ahora y trabajaba él de misionero en la sierra, pero para mí fue como si Dios me hubiera agarrado y me hubiera adelantado 10 casillas. Nos puso llantitas, nos puso aceite y dijo: estas personas ya saben cómo hacerlo, tú tienes las ganas, pero no tienes idea, vamos a ponerte aquí donde a lo mejor funcionas mejor. Y así es como empezó hace 14 años un maratón, pues a largo plazo, ¿verdad? Una caminata a largo plazo, donde Dios nos ha permitido aprender muchísimo, crecer y sobre todo en el entendimiento y el corazón que Él tiene para los niños, las viudas, las familias quebrantadas y toda persona que se deja moldear. Wow. Pues, O sea ahora, que... Sí, dale. no, quería decir que parte de esa jornada nos permitió de manera indirecta tener mucha participación con adolescentes. Hay un programa de adolescentes que tiene Back to Back. Y pues en esa etapa tiene una voz muy grande de lo que representan para miles de niños que viven lo que ellos vivieron. Y eso nos hizo dar un paso para tener ahora 3 hijas de corazón que viven independientes, están de manera independiente, pero que son parte de nosotros. Wow. Tono, pero si te das cuenta, estás en la industria de la transformación después de todo. Voy a mencionar eso. Con mis amigos que siguen de ingenieros y que están en la industria del metalúrgica y de otras cosas, le digo: nosotros, tú estás en la ciencia, yo estoy en el arte de la transformación. Ellos con objetos, ¿verdad?, que se pueden medir y que tienen códigos, yo con sujetos, con personas, lo cual lo hace más difícil porque muchas cosas tienden a ser subjetivas, no son tan blanco y negro, ¿no? Y digo, compartimos eso es lo que estamos aquí en esta sala, en esta audiencia. Trabajar con personas. Tengo un amigo que decía: a mí me encanta el ministerio si no fuera por las personas. Empezando por nosotros. Sí. Pero hay alguien que sí le encanta y es Dios y se atreve a meter la mano en el fango, sacarnos, limpiarnos y echarnos a andar, y pues aquí estamos. Gloria a Dios, me encantó tu frase, crisis con propósito. Sí. Crisis con eso está para anotar ustedes. Bueno, y contanos, Claudio, ¿cómo fue tu incursión en este mundo? Sí, mira, tengo que partir diciendo que la persona clave aquí es mi esposa, Macarena. Yo me casé con ella, nos conocimos en la iglesia, era la hija del pastor y yo me hice amigo del pastor.
y a través de la relación con mi pastor, conocí a Macarena, mi esposa. Hasta el día de hoy me molestan porque yo llegué a esa iglesia y conocí al pastor por ella, pero no fue así. Mi relación con ella fue genuina, y entonces ella, al poco conocernos, ya casado, ella vibraba por la adopción, vibraba, siempre tuvo un deseo por eso. Y en esa época, recién casados, sin hijos, voluntarios en hogares, participábamos en cosas, ministerios, y al crecer la familia, ¿cierto? Teníamos esa inquietud. No teníamos el conocimiento, pero sí teníamos las ganas. Entonces, hubo un día, yo ya estaba trabajando como pastor ayudante en la iglesia en Valparaíso, y salió un caso de una niña muy vulnerada, en un hospital en Valparaíso. Salió en las noticias, y mi esposa quedó marcada, a tal punto de que yo al día siguiente estaba en el hospital, orando, escapándome ahí y metiéndome por las salas de donde podía hasta llegar a la niña. Obviamente, al ser un caso público, estaba resguardada por la policía y todo, no se podía. Entonces, queríamos llegar a ella de alguna manera, con un desconocimiento absoluto de todo. Y poco a poco, orando por ella, vimos con un doctor de ese hospital que conocía a esta niña. Después conocimos la causa judicial que estaba llevando a esta niña. Conocimos el hogar donde después fue esta niña, después del hospital se fue a un hogar. Llegamos al hogar, comenzamos a servir en ese hogar. Mi esposa conoció a esta niña. Compartió con ella, iba semanalmente a ese hogar, yo también iba semanalmente al hogar, y finalmente esta niña se va, no recuerdo si en adopción o familias de acogida, o a su familia biológica. La cosa es que se va. Entonces, nosotros en ese proceso quisimos acogerla, sin saber que existía que existía el programa Familias de Acogida. Claro, la figura. Y fuimos a tribunales, fuimos con abogados, amigos, a ver qué se podía hacer, y en el fondo la gente nos decía, por favor, váyanse. No se puede, esto tiene un orden judicial que hay que hacer las cosas. Entonces, ok, no importa. Entonces ahí dijimos, bueno, seamos familia, inscribámonos para adoptar. Yo más reticente, ¿cierto? Yo como que, ya, ok, pero mi esposa, vamos. Al final yo le dije, sí, ya, adoptemos. Y comenzamos el proceso de adopción. Y en un minuto, nosotros teníamos 2 hijos ahí, y el departamento que ve el área de adopción del gobierno nos dice, ustedes no pueden no pueden adoptar. Y nosotros, fue un balde de agua fría, o sea, hay tanto hogar repartido por todo Chile, llenos de niños, llenos de niñas, adolescentes, y nos dicen que no podemos adoptar. Y la razón fue porque ustedes ya tienen hijos, dedíquense a los suyos. ¿Por qué? Porque la lista de familias disponibles para adoptar, todas esas no tenían hijos. Entonces nosotros éramos la última. Entonces la persona que nos estaba evaluando nos dijo, pueden esperar, pero va a ser casi eterno. Ok, fue un balde de agua fría, y principalmente mi esposa, y yo recuerdo esa imagen, esa experiencia, porque estábamos volviendo en auto hacia la casa, y mi esposa, imagínate, un sueño de toda su vida, siempre quiso adoptar, y de un día para otro, la persona que estaba encargada de la evaluación nos dice que no. Entonces, en un minuto, son esas cosas que Dios pone en uno. Entonces, yo le dije a mi esposa, si realmente queremos ayudar, la adopción no es la manera. La manera son las familias de acogida. O sea, si nuestra meta es esa, ayudar a niños o niñas que están en vulneración, bueno, cambia la manera nomás. Y eso nos dio la esperanza. Y ahí conocimos lo que es FAE, o familias de acogida, que en Chile se llama FAE, familias de acogida. Y ahí comenzamos también el proceso de evaluación.
Y paralelo a eso, esto también tuvo su paralelo en la iglesia también. La iglesia siempre tenía la intención de crear una fundación de ayuda a Valparaíso. Y no teníamos claro qué, pero sí que queríamos. Entonces, en ese minuto trajimos esto, bueno, conozcamos más como iglesia acerca de FAE. Y nos contactamos con el departamento del gobierno que se llama SENAME, Servicio Nacional de Menores. Conocimos FAE, conocimos la realidad ya no desde afuera, sino que conocimos la realidad de que ellos nos comenzaron a decir a nosotros, mira, esta es la realidad de la infancia en Valparaíso y en Chile. Entonces, como iglesia y como fundación comenzamos a avanzar en ese sentido. Eso fue el 2017. El año 2018 comienza la Fundación Esperanza para Valpo, todavía sin la idea de qué hacer. Y ahí conocimos lo que es el programa de mentores. En Chile hay un programa de mentores, pero esto se consolidó porque conocimos lo que es mentores después de la conferencia en Guatemala el año pasado, que tuvimos la bendición de poder ir con mi esposa y una persona de la iglesia, y ahí dijimos, ok, esto es muy factible, y es muy necesario. Entonces, no yo, gente que también tiene un corazón por la infancia, agarró esto. Paola también de Somos también ha sido ayuda en ese sentido, y hasta el día de hoy va encaminado a eso para estar formando, ojalá pronto, no sé, unos cuantos meses más, los primeros mentores. Paralelo a eso también, de año 2017, a raíz de este caso como te comentaba, de nuestra esposa y del tema de la adopción, y no pudimos, estábamos evaluándonos como familia para hacer familias de acogida, y llega nuestra primera niña. Llega a nuestro hogar, llega el 2017. Y junto a eso, también como iglesia decíamos, ok, esto tiene que despertarse en otras iglesias. Esto no puede quedar aquí, ni siquiera a nivel familiar, ni siquiera, esto tiene que ser de iglesia y de otras iglesias. Entonces, sin tener experiencia de nada, de verdad, nosotros no conocíamos tanta experiencia, sino que las ganas nomás, y dijimos, hagamos una charla donde se difunda el programa, venga el gobierno, personas expertas, personas técnicas que conozcan del tema y que nos enseñen de qué se trata. Invitamos a muchas iglesias de toda la comunidad cristiana de nuestra región, y también dimos testimonio de familias de acogida. Y ahí comenzó, ese fue como los primeros inicios de lo que sería Movimiento Acogida después. Después nos reunimos con otros matrimonios y dijimos, bueno, esto hay que ponerle un orden. Y ahí nos juntamos con otros dos matrimonios, y dijimos ya, finales del 2017, avancemos en esto. Y fue muy hermoso porque se dio en estas tres parejas, en estos tres matrimonios, el rol que juega la iglesia. Es decir, hay que levantar a la iglesia. Hay que levantar a pastores, que son las cabezas de la iglesia, hay que levantar a las iglesias. Entonces, cuento corto, terminamos como ordenando un poquito el tema y dijimos, bueno, hay que contactarse con los pastores, organizamos desayunos con los pastores, después cada pastor nos daba un líder encargado de cada iglesia, con el cual nosotros pudiéramos trabajar con ellos, y después de tener un nexo con ellos, donde nosotros los alimentábamos con la visión y con herramientas súper concretas acerca de la infancia vulnerada, IFAE, organizábamos conferencias ya más masivas. Y así al día de hoy ya tenemos 4 regiones del país, tenemos 4 equipos en cada región está trabajando súper bien. Así que, de verdad, súper contento. ¿Sí? Esa es la historia. Gloria a Dios, porque, ¿sabes? Es un testimonio simplemente de que Dios trabaja con la vasija disponible, no con expertos, ni profesionales, ni conocedores, porque hasta ahorita estamos viendo, y yo me identifico con las historias, solo soy una mamá, solo vi una necesidad, y eso es lo que vimos hasta ahorita, vamos
¿verdad? Yo en mi mente estoy pensando en mi historia y la de ustedes dos, y cómo el Señor nos atrajo de una manera tan tierna y tan clara hacia un mundo que nos intimidaba quizás, a un mundo desconocido, pero al final de cuentas nos vamos dando cuenta que el Señor requiere obediencia y Él abre las puertas y Él va expandiendo nuestra visión, ¿verdad? Porque empezó con una nena herida, y eso fue el paso para que Dios empezara esto, porque Él tiene en mente a más niños, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por eso. Y ahora estoy ansiosa de oír la historia de Damián, y luego vamos a ir viendo, queremos que nuestros oyentes o que la gente que está conectada se anime en diferentes etapas de su vida y ministerio. Por eso es que escogimos a Tono, a Claudio y a Damián, porque los tres están en diferentes etapas del llamado que Dios ha hecho sobre sus vidas, y los tres pueden dar testimonio en la fidelidad del Señor. Entonces quiero que Damián les cuente un poquito de en dónde está y cómo llegó a dónde está. Con mucho gusto. Bueno, entonces yo soy hijo de creyente, de familia cristiana, pero a los 16 años nací de nuevo y luego conocí a mi esposa, Luciana, Luli, y bueno, o sea, la que ahora es mi esposa, ¿no? Y nos casamos y transitamos este matrimonio, siempre sirviendo al Señor en la iglesia local, en la IBG Ituzaingó, creciendo, madurando, estudiando la palabra en diferentes institutos, y siempre con el objetivo de alguna vez servir al Señor a tiempo completo. El Señor desde que tengo 19 años me llamó al ministerio, a la obra, y desde ahí que empecé a capacitarme y con todo el apoyo siempre de la iglesia sirviendo al Señor. Pero nunca había pensado en la niñez vulnerable como un área en la cual poder desarrollar mi ministerio, ¿no? Si bien como iglesia siempre estuvo presente, ¿no? La niñez vulnerable en cierta forma, como ayudar a algunos hogares de niños que teníamos en la zona o que conocíamos, pero no de una manera total y completa desde la iglesia local, y menos yo en lo personal. Y luego entonces con mi esposa recibimos el llamado de parte del Señor a la paternidad, luego de muchos años de casado. Actualmente tenemos 13 años que cumplimos ahora en septiembre, y no tenemos hijos por ahora. Así que hace 5 años como que el Señor nos movió, nos movilizó, pero los niños no llegaron. La infertilidad llegó a nuestras vidas, no hay una causa aparente, pero el embarazo no venía, así que transcurrían los días, los meses, los años, el sufrimiento había llegado, la prueba había llegado, pero en esa prueba, en ese sufrimiento, en esa crisis, como decía Antonio antes, el Señor hizo grandes cosas en nuestra vida. Nos pudimos esconder en su soberanía, en su amor para con nosotros, en su suficiencia, en la suficiencia de Cristo, la suficiencia del Evangelio, de las Escrituras. Con Él estamos completos, con Él tenemos todo, pero el Señor nos fue llamando a algo más. Así que a medida que íbamos creciendo, que íbamos estudiando, todo el tiempo yo tenía como un fuego en mi corazón que algo más tenía que hacer para el Señor, que algo más tenía que servir al Señor, pero no como para alcanzar algo, porque en Cristo ya está todo hecho, ya está todo satisfecho, y eso lo tengo como certeza plena en mi vida, pero sí de que quería rendir mi vida al Señor, ¿no? Entonces, a través de la palabra, a través de libros que iban llegando a mi vida, de entregar mi vida completamente, de que un verdadero cristiano no es aquel que profesa su fe y dice que es un cristiano, sino es alguien que la vive, que cumple los mandamientos del Señor, y entre esas cosas está la compasión, el amor, la misericordia. Así que en un responder continuamente al Señor, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, así constante, y mi esposa también, y ambos, bueno, aquí estamos, ya teníamos todo lo que humanamente uno quisiera desear, lo tenemos por la gracia de Dios, y si Él quisiera quitarnos, amén, gloria a Él, ¿no? Pero hoy podemos decir que lo teníamos, que teníamos todo, y teníamos nuestra vida hecha, pero que nosotros no queríamos vivir para este mundo. Entonces, a través de la infertilidad, del sufrimiento, el Señor nos mostró una vez más que en este mundo esto es pasajero, no vale nada, y que el nombre de Dios, la expansión del Evangelio es lo que realmente importa. Así que, bueno, fuimos llamados por el Señor
a seguir trabajando, porque lo hacemos y trabajamos con nuestra, en el caso de mi esposa con su profesión, en el caso mío con todo lo que he aprendido y todo lo que hago, pero siempre con el objetivo de expandir el reino y de bendecir a otros. Entonces, luego, a través de este sufrimiento, fue que fuimos llamados directamente, entonces sí, a ocuparnos de la niñez vulnerable. A través de leer libros y luego a través del Ministerio Viva Nuestros Corazones, Hogar sobre la Roca, escuchamos testimonios de adopción y eso empezó a abrir nuestro corazón. Una predicación que de hecho la recomiendo de Russell Moore, que habla acerca de la adopción en Cristo, ¿no? De hecho el libro de Aisha, ¿no? Para siempre, que lo estamos esperando, o que ya cuando estemos diciendo esto seguramente ya lo tendremos. Son predicaciones que han llegado a mi corazón, donde nos habla acerca de que fuimos adoptados en Cristo y que esta adopción fue en tiempo pasado y que ahora somos hijos. Entonces eso nos fue modelando el corazón y nos fue llevando acerca de también, ¿por qué no?, como matrimonio, poder adoptar, ¿no? Poder ser familia por adopción. Entonces, luego también de leer libros, el Señor nos empezó a hablar y con mi esposa dijimos, bueno, vamos a ir por el camino de la adopción, y nos dimos cuenta que ese era el plan A para nosotros, para nuestras vidas, de que la infertilidad, el hecho de no poder tener hijos, tenía grandes propósitos, y de hecho hoy mirando hacia atrás podemos decir amén a eso, podemos confirmarlo, que tenía grandes cosas el Señor. Entonces podemos ver que el sufrimiento, porque seguimos sufriendo, somos personas que obviamente que sufren, ¿no? Pero que a la vez tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento que da el Señor, de que Él está haciendo las cosas bien y mucho mejor de lo que nosotros deseamos y pensamos. Y entonces fue allí que nos anotamos para adoptar, luego también de pedir consejo, de consultar, de escuchar religión pura, de ACH, de interiorizarnos en el tema, de aprender lo que es la verdadera adopción, cómo debe un cristiano hacer la adopción. Luego de investigar aquí en Argentina, nos anotamos. Esa adopción todavía no se concretó por temas burocráticos, de papelería de aquí de Argentina, pero sabemos que detrás de todo esto también está el Señor soberanamente. Entonces dijimos, bueno, en este tiempo de espera tiene que ser una espera activa. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Así que luego de haberlo comunicado a la iglesia, en una carta le pudimos decir a la iglesia que, o sea, decirnos a nosotros y compartirlo con la iglesia, de que íbamos a adoptar, pero que también deseábamos dedicarnos a la niñez vulnerable. Y bueno, la iglesia nos apoyó completamente, los pastores. Yo allí en la iglesia sirvo como diácono. Al estar sirviendo como diácono, voy a las escrituras y encuentro que el diácono justamente tiene que ver con las mesas, con las viudas, con los huérfanos, con el servir a los demás. Entonces el Señor me sigue llamando, me muestra que debo ser una persona que justamente administre todo esto. Y bueno, y entonces nace como este brazo de la iglesia local. Si bien, como dije antes, la iglesia de alguna manera u otra siempre estaba involucrada en la compasión, en la misericordia. De hecho tenemos un ministerio que se llama Misericordia y Verdad, pero entonces ahora el Señor me llamaba a mí a dedicarme más de lleno, por así decirlo, a la niñez vulnerable. Entonces con mi esposa dijimos, bueno, mientras esperamos la adopción, vamos a buscar algún hogar de niños. Entonces encontramos un hogar de niños, nos presentamos con la directora, tuvimos una entrevista, hablamos con ella, le dijimos, nosotros venimos a servir a Dios sirviendo a los niños. Eso le gustó a ella, era un hogar cristiano, se impactó de la palabra servicio, y dijimos, sí, creemos que servir al Señor o también servir a los niños con el Evangelio. Y entonces ahí decidió ella que podamos dar la escuela bíblica para los niños, y de esa forma nos empezamos a involucrar. Luego el resto de la familia, la iglesia local, comenzó a involucrarse más, y bueno, y pasaron los meses, entendimos perfectamente por todos los ministerios que veníamos escuchando que el dedicarse a la niñez vulnerable no era algo emocional y esporádico, sino que era algo que debía hacerse a largo plazo. El trabajo con la niñez no es algo que hago por emoción, porque puedo hacer mucho daño, sino que justamente es algo que hacemos a largo plazo y siempre poniéndonos a disposición, ¿no? En este caso de la directora del hogar, y así fue que dedicamos un día de la semana para eso, luego de nuestras tareas laborales,
y así nos embarcamos. Nos acompañó la iglesia, nos acompañó la familia, y en mayo, en pandemia, el Señor nos seguía inquietando, nos seguía hablando, nos seguía diciendo, bueno, hay que ir por más. Yo seguía diciendo, heme aquí, Señor, envíame a mí, que hasta el día de hoy lo digo, y por la gracia de Dios. Y entonces nació Juntos por los Huérfanos. Digamos que le dimos esa cobertura, ¿no? O esa seriedad a algo que ya existía, y entonces comenzamos a desarrollar junto con otros hermanos contenido, tratar de hacer alianzas con ministerios dedicados a la niñez vulnerable, ministerios que estén centrados en el Evangelio y en las Escrituras. Comenzamos a tratar de hacer contenido, a compartir, y bueno, por la gracia de Dios tuvo mucha aceptación. Nos empezaron a llegar ofrendas. Nosotros realmente no tenemos gastos, por la gracia de Dios todos tenemos nuestro sostén. Por ahora es así, vivimos de nuestros trabajos, entonces ese dinero es utilizado para ayudar a los niños. Hoy por hoy estamos amparando un hogar de niños, pero la idea es que Juntos por los Huérfanos pueda amparar más hogares, que por lo menos a los hogares de niños no le falte la leche y los pañales, y si podemos más, que muchas veces por la gracia de Dios podemos, y bueno, sin pedir nunca nada, sin pedir nada a nadie, el Señor va llamando, va levantando a su iglesia en todas partes, llamados de todo el país, llamados de otros países, cómo puedo ayudar, cómo puedo colaborar. Y bueno, y de esa manera hoy estamos aquí compartiendo, aprendiendo de ustedes, me impactaron sus testimonios, aprendiendo de todos estos ministerios que escuchamos en la cumbre. Y bueno, así que aquí estamos en este camino, pero como decía ella, es como que somos el ministerio más joven, por así decirlo, porque formalmente nace en mayo de este año. Así que estamos con grandes expectativas. Tenemos que ir trabajando a largo plazo en favor de la niñez vulnerable, llevando el Evangelio de Cristo y aprendiendo. Estamos aprendiendo, no somos para nada profesionales, todo lo contrario, estamos en este hermoso camino y sabemos que es todo por gracia, por eso estamos de pie delante del Señor y delante de este mundo, pero también sabemos que hay mucha necesidad, entonces algo teníamos que hacer. Y bueno, aquí estamos. Pues bueno, de verdad que gloria a Dios. Miro muchos hilos en común y las huellas dactilares de Dios por todos lados en ustedes. Y un común denominador es planes humanamente truncados, pero redimidos para la gloria de Dios y para el bien del reino y del cuerpo. Y eso es algo maravilloso que podemos compartir con toda la comunidad que nos estamos uniendo, porque no podemos considerar éxito a la manera del mundo. El mundo mide el éxito de manera diferente. El éxito en el reino de Dios es la fidelidad y la manera de Dios de entrar a nuestras vidas y hacer la misión que Él soñó es inevitablemente truncar nuestros planes y nuestros sueños porque el de Él es mejor. De verdad que les agradecemos tanto esta conversación. Sabemos que el Señor va a usar sus voces para hacer eco en los corazones de quienes están hoy pues terminando de recibir esta cumbre. Para muchos quizá es un refresco en un camino largo y ya están cansados, y algunos están escuchando esto por primera vez y están sintiendo efervescencia, pero nuestro llamado es a esto, a la fidelidad y a perseverar, porque Dios está invertido en lo secreto, en lo pequeño y en lo que pues solo sus ojos ven. Así que pongamos nuestro talento, y quisiera terminar exhortándolos, preguntándoles a ustedes tres en 5 palabras, en 2 o en 5 palabras. Defender al huérfano o defender al vulnerable suena como bien heroico, pero ¿qué estás descubriendo en tu debilidad en medio de este camino? Porque qué alivio saber que no se trata de lo fuertes y hábiles que somos, sino de lo débiles y vulnerables que nosotros somos delante de Dios. Entonces, animemos a nuestros hermanos, no en su voluntad o en su capacidad de automejorar o de emprender alguna cosa, sino de reflexionar y entregarle al Señor su debilidad. ¿Qué estás aprendiendo de tu debilidad
en medio de este camino. Y así cerramos para animarlos al revés. A ver, orden geográfico otra vez. Okay. Literalmente lo tengo identificado. Hablábamos de las crisis con propósito y ahorita hay todos tenemos crisis diferentes, pero hay una crisis que está sucediendo y eso ha revelado muchísimo en nuestro corazón. Y confieso que a Dios me está revelando mucho partes de mi corazón que tienen mucho egoísmo todavía, pero cuánto poder hay en poderlo reconocer, exponerlo a la luz y que sea su luz quien se lo lleve, que lo fulmine. Y en esta parte de servir al vulnerable y hacer toda esta misión, hay mucho de nuestra humanidad, de mi humanidad, que está saliendo y espero que Dios siga obrando y quitando esa paja. He descubierto la poca tolerancia y en esto he coincidido con varios que están papás adoptivos, papás de acogimiento, dirigentes de instituciones. Tenemos límite en la tolerancia. Hay una parte humana que se agota y se acaba la psicología, el amor, así, de nuestra capacidad. Y entonces es una gran oportunidad para que se muestre el amor de Dios y la tolerancia de Dios, que así como la quiero ver conmigo, con otros. También he aprendido la voluntad o la libre voluntad de esa persona vulnerable a la que quiero servir. Es una persona que así como yo, Dios le ha dado totalmente derecho a tener libre voluntad de decisión. La tengo que respetar y confiar en la soberanía de Dios. Y aceptar que a pesar de que sepamos el porqué de las cosas, eso no quita cómo sentimos las acciones que están sucediendo. Reacciones de nuestros niños, de las personas con las que servimos, gente con quien te inviertes y reacciona diferente. Aún no entiendo el porqué, reconozco que siento las acciones y entregárselas a... Gracias, Ton. Claudio. Sí. Algo que no es grato descubrir, que es las consecuencias del pecado. A nivel país, a nivel ciudad y a nivel personal. Es decir, conocer a una persona vulnerada. Conocer niños, que el dolor tiene cara y tiene consecuencias quizás para muchas décadas más de sus vidas. Entonces, que el pecado es real y es más profundo de lo que creemos, o que creo hasta el día de hoy. O sea, es ir descubriendo eso. Descubrir también que en mi debilidad, que puede sonar raro, pero descubrir que soy débil. Porque como cristianos reconocemos la debilidad, pero muchas veces no la quiero reconocer. Y me pasó con la niña que acogimos por primera vez. Yo recuerdo una niña muy vulnerada, y el hogar se transformó en otra cosa. Cansancio de todos los tipos. Entonces un día yo me senté en la cama, porque no me acuerdo, quizás ella estaba llamando, o un niño, un hijo, y me senté en la cama y dije, no puedo. Pero fue un no puedo como muchos otros quizás, pero ahí yo entendí que no puedo. Entonces, trato de ir, de retornar a ese lugar, a ese día, a esa mañana, porque me encantó una frase de Paul Miller, un escritor, en El amor caminó entre nosotros, donde decía que Dios muchas veces se encarga de hacernos volver a cero. Se encarga de que nuestros días partan desde cero. Es decir, Dios se encarga de que esa organización que pensamos que está ordenada, al otro día no esté ordenada, sino que sea cero, no hay organización. Entonces, me llegó profundo. Entonces dije, yo día tras día luchaba para que mi orden siguiera siendo orden, pero Dios quería desordenarme mi vida. Para hacerse aprendiera, fuerte, sí, claro, para hacerse evidente en tu vida. Claro, entonces cuando soy débil, estoy fuerte, ¿cierto? Pero no quiero y sigo luchando contra eso. ¿Sí? Entonces,
es la paradoja, yo creo, del cristianismo muchas veces, ¿cierto? Y eso yo creo que hasta el día que dejemos este mundo vamos a seguir luchando con el reconocimiento de la debilidad personal, en un sentido, a nivel personal, y a nivel ya como de iglesia, ministerio, descubrir lo hermoso del trabajo en equipo. Me encantaría agarrar esta cuestión y avanzar solo, y avanzar con los que quieren avanzar, o avanzar con los que avanzan como me gustaría a mí que avanzaran, pero no se trata de eso. Entonces, Nos eso. necesitamos, ¿verdad? Nos necesitamos, y eso es parte de la mayor belleza y alegría para nosotros que organizamos la cumbre. Es precisamente, viene de reconocer que no estamos completos sin el cuerpo de Cristo en acción. Y entonces estamos creyendo que estas alianzas harán que todos avancemos hacia un norte para la gloria de Dios. Damián, cerramos contigo. ¿Cómo te anima a reconocer tu debilidad en medio de este camino? Creo que es la clave, ¿no? Reconocer que nosotros no somos los héroes en esta historia, que es el Señor, y que justamente el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, nos decía el apóstol Pablo, y creo que eso nosotros lo hemos experimentado. Creo que el Señor cuando me ha humillado más fue cuando yo, por ejemplo, deseaba ser padre, ¿no? Y es algo imposible, y es algo que solamente Dios es el dueño de la vida, y eso te hace recordar que somos polvo, que somos polvo. Entonces creo que la clave es esa, recordar cada día quiénes somos, ¿no? Que somos polvo, que no somos nada. Pero no como una falsa humildad, porque a la vez también tenemos que recordar quiénes somos también. Somos hijos de Dios, adoptados en su familia, hijos del Rey. Entonces eso también nos da esperanza. Pero entonces, para finalizar, esto es que recordemos siempre, ¿no? Que nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada. Y que lo que decía Claudio es clave, ¿no? El equipo, el trabajo en equipo, el trabajo de la iglesia local, la iglesia de Cristo, las iglesias unidas, las alianzas, aprender del otro, ponerse bajo el otro. No somos los dueños de la verdad. Hay muchos que han pasado grandes experiencias y que han recorrido mucho más que nosotros, entonces tenemos que aprender. Y en primer lugar de las escrituras, obviamente, ¿no? Pero también de las personas que nos preceden y que nos están dejando un gran ejemplo. Pero entonces creo que sí, es clave, es fundamental reconocer nuestra debilidad y amar, porque hay muchos niños que han sufrido muchísimo y la esperanza es el Evangelio. Entonces, creo que esa es nuestra tarea primordial, menguar para que él crezca, como decía Juan el Bautista. Creo que eso tiene que estar todo el tiempo presente en nuestra vida, en todo lo que hagamos, no solamente cuando nos dedicamos al niño vulnerable, ¿no? Que yo mengue, que crezca el Señor en mí, que los frutos del Espíritu fluyan, que la llenura del Espíritu me tome por completo, que las Escrituras fluyan, que el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, sea predicado bíblicamente. Entonces, ahí vamos a tener grandes éxitos, no nosotros, sino el Señor. Amén. Amén. Estamos de verdad agradecidos por el tiempo que nos han regalado Antonio, Claudio y Damián. Esperamos en el Señor recibir noticias, no solo de los ministerios en los cuales ellos están participando, sino de cada una de las cosas que el Señor está desencadenando o fortaleciendo en este tiempo. Sepan que el Señor está interesado en sus corazones, en la condición de sus corazones y en lo que tengan a la mano hacer. No necesitamos una gran plataforma, un gran micrófono, una gran cantidad de seguidores. Necesitamos escuchar su voz, ser fieles en lo poco, y Él se va a encargar de hacer lo que Él quiera con nuestros panes y nuestros peces. Así que Dios les bendiga y esperamos que ustedes salgan entonces animados y fortalecidos en su fe para ir y hacer la voluntad del Padre. Que Dios les bendiga.